Yo creo que es común que las personas nos propongamos metas, ¿verdad? Cuando inicia el nuevo año tenemos expectativas, posiblemente aquellos que ya estamos con proyectos para este nuevo año, ya tenemos en mente qué cosas queremos, qué vamos a hacer, o hemos presentado delante del Señor. Los que están esperando bebé tienen ya un montón de planes, están pintando el cuarto y alistando un montón de cosas, ¿verdad? O los que tenemos niños que van para la escuela y demás. A nivel personal también, yo creo que todos nos vamos estableciendo metas, y cuando inicia un nuevo año procuramos como ponerle, como decimos, con todas las ganas, ¿verdad? Este nuevo año, y ahora sí, todo lo que me costó el año pasado, que lo que no pude hacer, o aquellas cosas que las que me quedé trabado, vamos de nuevo, y que Dios me ayude, y eso es parte de nuestra vida. En el Señor nosotros tenemos la bendición de que contamos con su Espíritu Santo, ¿verdad? Que no estamos solos. Quiero abordar hoy un tema con ustedes que nos habla acerca de cómo la gracia de Dios puede transformar nuestra visión del pasado para que ésta no determine nuestro futuro, sino que Cristo sea quien afirme nuestra identidad como hijos y siervos de Dios. Voy a repetir esto porque es importante que tengamos presente a lo largo del mensaje cuál es nuestro objetivo principal, y es permitir que la gracia de Dios transforme nuestra visión del pasado. Todos tenemos un pasado, ¿verdad? Nuestra visión del pasado, para que ésta no determine nuestro futuro, las cosas que nosotros vamos a emprender, sino que Cristo afirme nuestra identidad como hijos y siervos de Dios. Yo creo que todos, pues el ser humano es proclive a recordar, a sentir, a vivir a partir de experiencias del pasado, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba pequeña, tenía tal vez unos 7 años, iba con mi mamá por yo cuando nací vivíamos en Pavas, y entonces íbamos por el centro de Pavas, y salió de un portón de un momento a otro un perro que para mí era el gigante, ¿verdad? Yo ahora lo veo, yo no sé qué perro era, la verdad, pero era un perro grandísimo, y me mordió la parte alta de la pierna, me mordió ese perro, y eso fue un susto para mí. El perro salió, me mordió y se devolvió, y desde ahí a mí como que me entró un susto con los perros grandes. Entonces de ahí en adelante yo veía un perro grande y me provocaba ese susto de ese evento que sucedió. Y es normal que a nosotros nos pase, ¿verdad? Tal vez alguien que pasó por una situación difícil, un abandono, un divorcio, un trauma, abusos, carencias, etcétera. Todo lo que nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado, o el cúmulo de las cosas que nosotros hemos tenido que atravesar en nuestra vida, puede ser que sea lo que hoy nos está como acompañando, y lo que nos está como dejando ahí un poquillo trabados en el camino, un poco estancados. Por eso es que hoy queremos arrancar el año con este mensaje, hablando de cómo Dios puede transformar eso. Dios no va a borrar el pasado, porque el pasado ya pasó, ya lo que nos tocó vivir, ya lo vivimos. Pero el Señor sí puede, a través de su gracia, venir a transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar, la forma en la que nosotros recordamos ese pasado. Porque si vemos, por ejemplo, en el libro de Job, dice: y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Es decir, usted puede recordar esos eventos del pasado dolorosos, traumáticos, tristes, pero ya no le van a hacer mella a usted, ya no le van a afectar en su caminar, en su identidad como hijo o hija de Dios, sino que usted va a decir: sí, yo pasé por ahí, sí, me dolió, sí, me fue muy difícil esta situación de mi vida, pero la gracia del Señor me ayudó, me sostuvo, el Señor me ayudó a salir de ahí, y hoy esto ya no me duele, ¿verdad? Yo creo que todos hemos en algún momento tenido alguna herida física, que nos caemos, nos rompemos, nos cortamos o algo, y queda una cicatriz a veces, y esa cicatriz usted la ve, pero ya no le duele. Eso es lo que el Señor viene a hacer con nosotros. No va a borrar el hecho de que usted se haya cortado o se haya roto en algún momento en una parte de su cuerpo, pero Él sana. El Señor es fiel. Amén. Quiero invitarlos a que vengan por favor al texto de Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer poquitos versículos, que es del 12 al 17. Mientras lo van buscando,
quiero contarles un poco acerca del contexto de esta carta, primera de Timoteo. El apóstol Pablo ya estaba prácticamente en sus últimos años de vida. Esta fue una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Recordemos que el apóstol Pablo escribió cartas a iglesias, ¿verdad? A los corintios, a los filipenses, a los tesalonicenses, y también escribió cartas, lo que llamamos las cartas pastorales, que son o más personales, como a Timoteo, a Tito y a Filemón. En el caso de Timoteo fue una de las últimas cartas, ya en sus últimos años de ministerio, que él escribió, y él estaba instruyendo a Timoteo sobre el oficio al que él había sido llamado como pastor. Timoteo había sido designado por Dios a través de Pablo para que pastoreara la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo le está instruyendo acerca del ministerio pastoral y le encarga, le dice que se mantenga firme en la fe y que no permita, escuchen esto que interesante, que no permita que otras personas enseñen falsas doctrinas y blasfemias. Era algo que estaba pasando, había personas ahí que estaban judaizantes y entonces querían volver a llevar al pueblo a la circuncisión y a todo esto. Entonces Pablo le habla a Timoteo y le dice que no permita que esas personas vengan otra vez a hacer al pueblo que ya había creído en Cristo, que le dé la espalda al Señor, que blasfemen otra vez contra el Señor. Entonces le encomienda esta tarea y a que tenga un celo santo por las cosas de Dios, entre muchas otras cosas. Ahí le va dando instrucciones de cómo llevar la iglesia y demás. Entonces vamos a leer el pasaje. Dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este texto, es un texto corto, yo lo seccioné en 3 partes este mensaje, entonces vamos a verlo en 3 partes. La primera parte le titulé La persona antes de conocer a Cristo. La segunda parte es cómo Dios muestra su gracia, misericordia, paciencia y amor por los pecadores. Y la tercera parte es el propósito por el cual Dios transforma a sus hijos. La primera parte de la persona antes de conocer a Cristo, podemos ver aquí que Pablo se coloca como un ejemplo de lo que puede ser una persona sin Cristo. Él mismo reconoce que en el pasado él fue blasfemo, él dice ahí blasfemo, perseguidor e injuriador, que significa como insolente, una persona muy violenta, era lo que él hacía, ¿verdad? Él atacaba a los cristianos, los encarcelaba y los trataba con violencia. Él dice ahí que él era así. ¿Cómo éramos nosotros sin Cristo? Yo creo que, como dice la palabra, ni uno solo bueno hay, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay quien se salve. Todos en nuestro pasado hemos hecho cosas, hicimos cosas de las cuales posiblemente hoy nos arrepentimos, ¿verdad? Y sin Cristo nosotros, yo no sé en qué caminaba usted, pero yo tengo, como dicen, todos tenemos cola, ¿verdad? Y en mi caso también, todos en algún momento caminamos, no sé, si mentira, o éramos altivos, orgullosos. Hay quienes tal vez el tema del alcohol, ¿verdad? Con borracheras, chismosos, lujuriosos, pero lo que sea, póngale la etiqueta que sea, todo eso podríamos ser sin Cristo. Y Pablo nos hace ver cómo él mismo, el apóstol Pablo, el que usted y yo leemos en las cartas, que habla de la transformación que produjo el Señor en él mismo era así. Pablo no era ignorante. Él dice aquí en el texto
que Dios lo trató con misericordia porque lo que hizo, lo hizo en ignorancia por incredulidad. Y qué curioso esto, porque Pablo no era ignorante de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué era lo que él ignoraba? Porque él era el doctor de la ley, él era una persona letrada, era una persona muy capacitada, dice judío de judíos, ¿verdad? Y era sumamente capacitado en el tema de la ley, se la conocía muy bien, pero no le había sido revelado Cristo. Eso era lo que él ignoraba. La revelación de Cristo en una persona es lo que nos hace a nosotros entender que lo que nosotros hacemos fuera del Señor está mal. La revelación de Cristo en una persona es lo que hace, lo que le pone el foco al pecado y le dice, le pone el punto sobre la I, ¿verdad? Esto es pecado, porque el Señor vino a abrirnos los ojos. A Pablo, entonces, Pablo no era ignorante de la ley de Dios, sino que era ignorante de quién era el Mesías y qué era lo que él podía transformar en una persona. Muchas personas, pues hoy, tienen conocimiento de Dios, y posiblemente usted se ha acercado o ha conversado con personas que le hablan de Dios, ¿verdad? Y que Dios o Diosito, y en muchas personas puede haber como un diálogo acerca de Dios, pero no han conocido a la persona de Jesucristo, no han permitido que Jesucristo les transforme, que la vida de Cristo sea la que les lleve a ellos a conducirse de una manera que le agrade a Dios, porque Él es el único que puede transformar. Hay personas que dicen, yo soy buena persona, ¿verdad? Yo no mato, no robo, no bailo, no tomo, yo soy tranquilo, ¿verdad? Pero eso no es suficiente. Es hasta que Jesús se revela a uno. Y en el caso de Pablo, hasta que Jesús se reveló como el Mesías, fue que Pablo, recordemos en el libro de los Hechos, cuando la conversión de Pablo en el capítulo 9, ¿cómo fue esto? A mí eso es algo que me asombra demasiado. ¿Cómo fue la conversión de este hombre? Fue algo impactante. Cómo él iba a perseguir a los creyentes, iba camino a Damasco, y camino a Damasco se le apareció Jesús en una luz resplandeciente, y dice que este hombre, que se creía seguro muy carga porque andaba encarcelando a todos, cayó al suelo. Y bueno, el relato continúa, él quedó ciego por 3 días. Y qué interesante, porque él quedó ciego por 3 días. Dice la palabra que él llega a Damasco, lo llevan de la mano, porque entonces no podía ver, pero que cuando Dios envía a Ananías para que ore por él y le impone las manos, dice que le fueron abiertos los ojos y cayeron como escamas de sus ojos, y fue lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Jesús en nosotros. Cuando Jesús toca a una persona, cuando Jesús se le acerca a una persona, Jesús le abre los ojos, porque antes usted y yo posiblemente vivíamos de una manera que creíamos que éramos buenas personas, pero la verdad es que sin Cristo nadie es bueno. Sin Cristo nadie puede hacer nada bueno, y eso es lo que Jesús provocó en Él, y eso es lo que Él hace en nosotros también. Él abre nuestros ojos y nos hace ver, esto no es del agrado del Señor, esto sí, es por aquí, siento como algo que me dice que esto no, ¿verdad? Eso es lo que produce el acercamiento de Jesús a nuestra vida, y somos llenos del Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor dice que es necesario creer en nuestro corazón, en Jesús, creerlo, confesarlo con nuestra boca como nuestro Salvador, para que entonces seamos llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver ahorita qué produce esa transformación en nosotros cuando el Señor viene a vivir en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso es lo que nos ayuda a nosotros entonces a que caminemos en santidad, a que empiece ese proceso de renovación, de santificación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo quiero preguntarles, ¿han tenido ustedes un encuentro con Jesús? Tal vez no así tan guau como el de Pablo, ¿verdad? Pero yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido un encuentro con Jesús. La pregunta entonces a partir de ese encuentro es, ¿has permitido que Jesús cambie tu vida? Que Él abra tus ojos, y de esa apertura de ojos has permitido que tu vida empiece a caminar conforme a lo que agrada al Señor, porque eso es lo que produce el Señor. Él hace una parte. Jesús vino y le habló a Pablo, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dijo Pablo.
yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí le dio las instrucciones de lo que debía hacer. Posiblemente Pablo en ese momento tuvo esos 3 días para pensar, ¿verdad? Pensar cómo había sido su vida, qué había hecho, qué no había hecho, todo lo mal que había hecho y qué era lo que acababa de presenciar, que Jesús se le hizo presente ahí. Esa fue la parte que hizo Jesús al acercarse a él. Y después, ¿qué pasó? Pablo tomó una decisión y él decidió obedecer y decidió caminar conforme a lo que el Señor le había encomendado. Eso es algo que usted y yo también en algún momento tuvimos que hacer. Y las personas que tal vez están aquí o están viendo el mensaje, que no han abierto su corazón al Señor y no le han permitido al Espíritu Santo trabajar y a Jesús venir a ser parte de su vida, es un buen momento para hacerlo, para que Jesús venga a transformar ese interior nuestro, a abrirnos los ojos, a llenarnos del Espíritu Santo y a hacernos caminar conforme al propósito de Dios. Ahora bien, Pablo reflexionó sobre su pasado y él dijo que él era blasfemo, que era injuriador, perseguidor y demás, pero él no se quedó ahí. Y esto es algo que nosotros debemos rescatar. Él no se quedó ahí, sino que él destacó que la gracia, la misericordia, la paciencia y el amor del Señor fueron los que impulsaron a Cristo a buscar. A veces nosotros nos quedamos pegados en el pasado, ¿verdad? A veces nosotros decimos, es que yo fui así, es que esto, es que yo siempre he sido así, es que a mí me cuesta mucho, es que yo no sé si yo algún día voy a poder. Pero el Señor quiere que nosotros pasemos y demos ese paso de decir, ya, yo no soy así, como dijo el apóstol Pablo, que ahora vive Cristo en mí. Ya no quiero ser yo, ya no quiero que sea mi manera, sino que el Señor me ayude a caminar como Él lo quiere. Y eso fue lo que Él hizo. Él sabe quién fue, Él sabía y se lo dijo a Timoteo así abiertamente, yo fui esto y esto y esto. Pero la gracia del Señor, pero Dios tuvo misericordia. ¿Cuánto se puede reconocer aquí que el Señor ha tenido misericordia de ustedes, de mí? El Señor ha tenido misericordia y nos ha ayudado a caminar conforme a su voluntad. La palabra del Señor dice en Romanos 5:8 que más Cristo muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso. Siendo nosotros pecadores, no mereciendo nada, Cristo murió por nosotros para darnos perdón, salvación. Bien, abordamos hasta aquí el punto 1. Vamos a la parte 2 del mensaje y es cómo Dios muestra su gracia, misericordia, paciencia y amor a los pecadores. Yo no sé a ustedes, pero a mí el Señor me ha tenido una paciencia. Me ha tenido mucha paciencia. Yo creo que todos aquí podemos decir que el Señor ha sido paciente, ¿verdad? Benigno con nosotros. Y es muy bonito ver cómo en este pasaje Pablo inicia dando gracias al Señor Jesús por haberlo fortalecido. Al considerarlo a alguien, el texto dice fiel, y esta palabra fiel viene del griego que significa también confiable, es decir, Dios lo vio a él como una persona confiable para entregarle el ministerio. Y podríamos decir, qué curioso, ¿verdad? Que siendo una persona que perseguía a los cristianos, que era blasfemo y que hacía todo lo que hacía, y Dios lo consideró una persona confiable para llevar el ministerio. Ese es Dios, esa es la misericordia y la gracia de Dios. A quien el Señor no ha limpiado de su pasado y nos ha llamado al ministerio. El Señor es tan misericordioso y tan hermoso. Posiblemente Pablo, esto es una opinión personal, pero posiblemente Pablo no se sentía muy digno del pasado, porque él dice que el Señor lo fortaleció para llevar a cabo el ministerio. Posiblemente hubo ahí un tiempo en el que él tuvo que tomarse su espacio para meditar en que, bueno, yo era esto, Dios me está llamando a esto, y cómo se concilian las dos cosas, pero no es él. Y él mismo lo deja muy claro en otras partes de la Escritura, donde podemos leer que él reconoce que es la gracia de Dios la que lo ayuda a él a poder vencer sobre su humanidad y a caminar como el Señor lo quiere. Entonces, esto nos enseña a nosotros que puede ser que el pasado, y el pasado no nos vayamos muy lejos, puede ser que sí, desde nuestra infancia o de no sé, cuando nuestra adolescencia, nuestra juventud, hicimos cosas que no estaban bien, pero puede ser que ayer mismo hayamos fallado, que ayer mismo le hayamos
dado la espalda al Señor en algún asunto, que el año pasado, 2024, el año que queríamos ir con todo, pero resulta que tal vez no fue tan con todo como esperábamos. El Señor de nuevo nos abre un espacio de misericordia, de fidelidad, de amor, de gracia, de paciencia, para que nos podamos acercar a Él. Puede ser que esto inclusive haya personas que tengan dudas de su llamado y decir, es que yo no sé si Dios a mí realmente me llamó, si yo realmente seré bueno para algo en el reino de los cielos. Veamos un ejemplo aquí. Pablo no era nadie hasta que vino Cristo y transformó su vida, y entonces lo usó para su gloria, y todo el conocimiento y todo lo que él tenía fue usado, fue santificado para el Señor y fue usado para los propósitos de Dios. Hubo cosas posiblemente que Pablo tuvo que dejar y otras que tuvo que entregarle al Señor, la personalidad y demás, que es algo que a todos nos corresponde en algún momento hacer. Decirle, Señor, ok, este soy yo, aquí está el combo agrandado con papas. ¿Qué quiere usted que yo haga? ¿Cómo se hace esto? Yo quiero agradarte, yo quiero ser una persona que te honre, pero tengo este soy yo. Y posiblemente a algunos nos dé vergüenza decirle, Señor, esto soy yo, este es mi pasado. Pero recordemos que nada somos nosotros sin Cristo. Es Él el que viene a nosotros y nos limpia y nos dice, su pasado a mí ya no me importa, porque Él nos ve a partir de la sangre de Cristo. Él nos ve a partir de ese derramamiento de sangre que Él hizo en ese madero para que usted y yo hoy ya no tengamos culpa y que no haya condenación para los que estamos hoy en Cristo. ¿Quién dice amén? También el que dirán, hay personas que les puede tal vez afectar el que es que mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Que me conocieron como era yo antes, fiestero, o esto y lo otro. O mis familiares, ¿verdad? Puede ser que haya personas que estén ahorita en una batalla de cómo lo perciben las personas a su alrededor. Eso, mi hermano, con todo el amor pasa a segundo plano, porque es más importante lo que el Señor opina de nosotros y lo que Él quiere con usted y conmigo. Así que decidamos avanzar creyéndole al Señor, y porque Él nos fortalece, así como lo hizo con Pablo. Dice que el Señor lo fortaleció al considerarlo como una persona confiable para el ministerio. Así mismo Él nos fortalece para que no pongamos la mirada en nosotros, no digamos, es que bueno, yo voy a ponerle ganas, este año sí, yo lo voy a hacer y yo voy a levantarme más temprano y yo esto y yo lo otro y yo lo otro. Excelente que hagamos planes, presentémoslos ahora delante del Señor y digamos, Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gustaría a mí, yo quiero que mi crecimiento espiritual vaya por aquí, yo quisiera que tú hagas esto conmigo. Y entonces empecemos a depender del Señor, a confiar no en nuestras propias capacidades para cambiar, sino en la gracia de Dios para poder que Él nos redime y nos ayuda a avanzar. También podemos ver aquí en este segundo punto que Pablo reconoce que él fue tratado con misericordia, porque dice que él actuaba en ignorancia, como decíamos antes, porque no conocía a Jesús. Él no veía mal perseguir a la iglesia. Para él, Pablo estaba sinceramente engañado. Él creía que él estaba agradando a Dios, persiguiendo a la iglesia, porque para él, en la ley, eso era lo que él tenía que hacer: encarcelar a todos los que creían en ese disque Jesús, porque él no creía en Jesús. Y entonces él creía que le estaba haciendo bien, agradando a Dios. Y a veces a nosotros nos pasa, a veces creemos que andamos bien caminando, y el Señor a veces nos viene y nos abre los ojos y nos dice, por ahí no era, ¿verdad? Es por aquí. Nos hace como una llamada de atención y nos dice, vamos de nuevo por aquí. Y es muy lindo ver cómo Dios, si lo pudo hacer con el apóstol Pablo, lo hace con usted y conmigo hoy. Cómo Él puede alcanzar a una persona, perdonarlo, limpiarlo al más pecador que en ignorancia le ha dado la espalda al Señor. Yo creo que aquí muchos somos testigos de eso. El Señor, un día le dimos la espalda y hoy estamos aquí, y nos limpió y nos perdonó y nos abrió los ojos y nos llamó a servirle. Casos distintos son las personas que deliberadamente pecan y ya el Señor en algún momento les abrió los ojos, les hizo ver su condición, pero deliberadamente continúan
en un estilo de vida que no agrada al Señor. El trato de Dios para ellos es distinto, pero el Señor a las personas que se arrepienten, que son, dice, un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Aquellos que son humildes y le dicen: Señor, este soy yo, he fallado, hice esto, me equivoqué, otra vez hice esto, otra vez me equivoqué, lo he intentado pero no he podido, necesito tu gracia, tu misericordia, necesito que me fortalezcas, que me ayudes. Y ténganlo por seguro que el Señor viene y nos ayuda y nos fortalece cuando Él ve el corazón, cuando Él ve que hay un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a que el Señor trabaje aquí adentro, tal vez en aspectos de nuestra personalidad que están muy arraigados. Puede ser que ya en una etapa de su vida ya usted diga: bueno, ya es que ya tal vez ya como caer tanto en asuntos de pecado grosero, ya no es lo mío, ¿verdad? Ya el Señor a mí me ayudó. Pero tal vez tenemos asuntos de nuestra personalidad, de nuestro temperamento, que necesitamos también que el Señor nos trabaje. Y ahí viene de nuevo la gracia del Señor, porque Él es fiel y porque Él quiere que nuestra vida sea como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, en aumento, que vayamos de gloria en gloria, que usted y yo no nos quedemos estancados en decir: este soy yo y aquí me quedé. No, sino que Él diga: Señor, aquí estoy yo, este soy yo, esta es mi personalidad, así me criaron, así aprendí de mi familia, pero esto no se parece a lo que enseña tu palabra, ayúdame. Y el Espíritu Santo viene y nos ayuda, porque la palabra del Señor dice que Él inclina su oído al clamor de los justos. Así que si usted clama al Señor y usted le pide: Señor, ayúdame, el Señor le ayuda, porque para eso envió al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. También podemos ver de este punto que Pablo destaca que la gracia y el amor de Jesús fueron más grandes que sus pecados pasados. Y esto es algo que nosotros debemos tener siempre muy presente. Usted pudo haber pecado, hecho, deshecho con su vida, pero eso nunca va a ser más grande que la gracia y el amor de Dios. El amor de Dios, la gracia del Señor y la misericordia que Él muestra para con usted y conmigo hoy son mayores que cualquier pecado, porque la palabra del Señor dice que Él cubre multitud de faltas. No hay pecado que sea tan grande como para que usted no merezca el perdón de Dios, no merezca el amor y la misericordia del Señor. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Así que no hay pecado que a usted y a mí nos pueda tener amarrados al pasado, si usted y yo decidimos creerle al Señor y avanzar en fe, con un corazón dispuesto. Entonces, en este punto, ¿verdad?, Pablo destaca que la gracia y el amor del Señor fueron más grandes, porque a mí me gusta mucho leerlo así, como él lo pone aquí. Dice, lo dijo en 2 ocasiones, dice: aun cuando yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia. Y más adelante sigue diciendo: esta es la palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui tratado con misericordia. 2 veces se lo menciona. Es porque el Señor verdaderamente nos muestra su misericordia, y el Señor no ve nuestro pasado como una sentencia para quedarnos ahí, ¿verdad? Él no nos dice: hasta ahí llegó usted, su pecado fue demasiado. A menos de que sea, como dice la palabra, el pecado que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya conociendo al Señor. Pero si no es así, usted y yo tenemos la bendición de podernos acercar al Señor, de venir, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia. Así que de nuestra parte el Señor espera que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Y es muy, muy importante, hermanos, que nosotros, como decíamos antes, le pongamos el punto sobre la I. Porque a veces, tal vez, no sé si sea un tema más de cultura, pero somos muy dados como: Señor, perdona mis pecados, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Como: perdona mis pecados. Pero cuando usted y yo somos intencionales en decirle: Señor, yo he fallado en esto es lo que me cuesta, esta es mi debilidad, el Señor nos ayuda, porque entonces no solamente lo estamos confesando, sino que le estamos dando la oportunidad al Señor para que nos haga nosotros mismos conscientes de esto, y cuando venga otra vez la tentación, y cuando venga otra vez
la situación que nos hacía caer, nosotros estemos más conscientes, más apercibidos de lo que antes nos hacía caer, para entonces no volverle a ceder terreno. Entonces, decir, Señor, perdona mis pecados es una parte, pero también decirle, Señor, este es mi pecado, esto es lo que me cuesta. El Señor viene y nos ayuda, porque la palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prospera, pero que el que lo confiesa y se aparta del pecado alcanza la misericordia del Señor. Qué maravilloso, hermanos. Usted y yo no merecíamos nada, estábamos destinados a la muerte, pero el Señor tuvo tal misericordia de nosotros que nos dio esta oportunidad, y hoy es una oportunidad nueva, para que, aunque usted conozca al Señor hace muchos años, de nuevo le permitamos al Espíritu Santo venir y decirnos, ok, Señor, póngale, como le hizo Silvia a los niños hace unos días en la escuela dominical, el foco al asunto, ¿verdad? Póngale la luz, y entonces, ahora sí, Señor, entremos a cuentas, hagamos números, ¿cómo estamos? Y entonces yo hago de mi parte lo que a mí me corresponde, y el Señor hace lo demás. Amén. Quiero compartir con ustedes así brevemente un pequeño testimonio de esto, que hace, no sé, unos 20 años, ya mejor no saquemos cuentas. Cuando yo me reconcilié con el Señor tuvo esa misericordia conmigo. Yo recuerdo que pues yo nací en un hogar cristiano, entonces siempre fui a la iglesia, siempre le serví al Señor, siempre hice muchas cosas, pero uno necesita llegar a conectar con el Espíritu Santo y con el Señor en un momento en tomar la decisión por Cristo, ¿verdad? No es como que yo soy cristiana porque en mi familia todos son cristianos, sino que yo soy cristiana porque decidí creer en Cristo. Cuando yo tomé la decisión por Cristo personalmente y decidí reconciliarme con Él, recuerdo que, bueno, a mí no me pareció esa semejante luz así como a Pablo, pero les voy a ser muy sincera, fue algo muy similar. A mí el Señor me dio un sueño, y yo andaba medio así, ¿verdad? Pero me dio un sueño que a mí me cambió la vida. Y yo recuerdo que ese día yo tenía que ir a trabajar, y entonces me levanté, como decimos, con el pelo parado, y me alisté y me fui a trabajar, pero no dejaba de pensar en ese sueño y en lo que el Señor me había mostrado, y me había mostrado cómo yo estaba atada por un montón de cosas del enemigo. Y recuerdo que estando yo trabajaba en un banco, en el banco yo llamé a mami, le digo, mami, yo necesito que usted ore por mí cuando yo llego en la noche. Y llegué del trabajo y entré directo al cuarto, mami se fue detrás mío. Yo no recuerdo qué pasó, porque yo lloré tanto, y yo no sé qué oró mi mamá, no sé qué dijo, pero yo me acuerdo que ella se tiró conmigo al piso y me puso las manos en la cabeza y empezó a orar por mí. Y algo el Señor hizo en mí, una liberación, me ministró, yo no sé qué hizo, pero yo me levanté de ahí y era otra cosa. Yo ese día tomé la decisión por Cristo y empecé a caminar, y no les digo que ya me levanté siendo la más santa del mundo, ¿verdad? Sino que ese día entró en mí esa convicción de que yo necesitaba de Cristo, que yo necesitaba acercarme a Él por mí, no por mi familia, ni por mi mamá, ni por la iglesia, ni por nada, sino por mí. Entonces, cuando el Señor viene a hacer eso, es como la motivación o la convicción que viene al corazón de decir, yo necesito de Cristo como mi Salvador. Ahí es donde el Señor empieza a hacer esa transformación y nos ofrece esa gracia y esa nueva oportunidad. Estamos iniciando año, estamos empezando un nuevo periodo de calendario, y yo quiero invitarles a que ustedes retomen en estas conversaciones con el Señor y decirle, Señor, quiero iniciar nuevamente un proceso contigo, porque la palabra del Señor dice que, de nuevo, que Él quiere que nosotros vayamos como la luz de la aurora, y que el que comenzó en nosotros la buena obra la va perfeccionando. Ese proceso de perfeccionamiento ocurre cuando usted y yo nos decidimos entregar al Señor y le decimos, ok, Señor, perfeccióneme. ¿Cómo nos perfecciona? A través de las pruebas, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de esa exposición a Él. Entonces, cuento esto no para que digan que cargar, no, sino porque
porque así como lo hizo conmigo, así como lo hizo con el apóstol Pablo, yo estoy segura que lo ha hecho con ustedes. Y lo hice perfecto después de ahí todo, ¿no? Me he equivocado un montón de veces, pero he llegado con la nariz al suelo otra vez y le he dicho: Señor, perdóname, Señor, limpia, Señor, ayúdame en esta debilidad, Señor, fortaléceme. Y Él ha venido y lo ha hecho con tal amor y con tal misericordia que va de nuevo y intento otra vez, y aunque falle, el Señor sabe que no hay una actitud de decir: no me importa, y Dios siempre me va a perdonar, no, sino que el Señor ve el corazón y Dios dice: esta persona se está esforzando, y el Señor viene y nos ayuda y nos fortalece con su espíritu. Qué hermoso, hermanos, lo más maravilloso que puede haber. Para pasar ya al tercer punto e ir concluyendo, el propósito por el cual Dios transforma a sus hijos. ¿Cuál es el propósito? En ese texto que leíamos dijo el apóstol Pablo que Dios lo perdonó y le exhibió otra vez misericordia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Vean qué hermoso. O sea, lo que el Señor hace en nosotros y la razón por la cual vino Cristo, que es salvar a los pecadores, no es solamente por nosotros, no es solamente para decir: ya yo soy salvo y ya Dios está conmigo, y no, sino que nosotros vayamos allá y hablemos con todas esas personas, familia y demás, que no han llegado ahí y que necesitan que el Señor toque sus vidas y que les traiga esa convicción de pecado. Pablo dice esto, que de los pecadores Él fue el primero. Vean qué curioso, de los pecadores yo soy el primero, dice. Sabemos obviamente que no se refiere a tiempo, sino a la categoría de pecado que Él mismo se aplica, ¿verdad? De ser como el peor de todos, por haber blasfemado contra el Señor, haber perseguido a la iglesia y demás. Él pone de relieve que no fue por sus propios méritos que Dios lo salvó. No, nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos salve. Es por su misericordia, por la inmensa paciencia y misericordia que Dios lo trató, para que entonces todos aquellos que iban a venir a creer en Cristo después vieran en Él un ejemplo. Para eso el Señor hace una obra en usted y en mí también, para que usted y yo nos conduzcamos por la vida como esas personas que refractan esa luz del Señor, esas personas que donde sea que nosotros estemos, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de tratar a las personas, reflejen a Cristo, reflejen su carácter, reflejen que usted fue perdonado, fue limpiado, fue amado por el Señor, y entonces las personas digan: Daniel tiene algo diferente, algo ahí en él diferente, que no es como todas las demás personas. Claro, es la vida de Cristo en Daniel, es la esencia del Señor, que por amor a las otras personas nos limpia a nosotros también, y viene y hace una obra en nosotros para que nosotros podamos llevar ese mensaje de salvación a todos los que lo necesitan. Así que nuestro pasado puede ser usado como testimonio, puede ser usado como testimonio. Yo me he topado muchas ocasiones en consejerías con mujeres dentro y fuera de la iglesia, donde el Señor me lleva a contar algo de mi pasado, alguna historia que yo tal vez tuve que atravesar, un proceso difícil o algo, para que sea Cristo glorificado, para yo poderle hablar a la persona y decir: el Señor me sacó a mí de ahí, yo sé lo que es estar ahí, yo entiendo, el Señor primero entiende su dolor, su situación, yo también entiendo porque el Señor me sacó de ahí. Entonces no nos avergoncemos del pasado, Cristo lo limpia y nos ayuda a caminar, y Él quiere que nuestro pasado también pueda ser usado para glorificar el nombre del Señor, para que digamos: ya yo no estoy ahí, sino que Cristo con su gracia y misericordia me sacó de ahí, me sacó del bar, me sacó de la fiesta, me sacó de donde yo andaba perdida, y me puso en lugares celestiales con Cristo. ¡Qué hermoso! Yo sé que todos aquí tenemos un pasado, y el Señor nos ha limpiado para su gloria, para que también esa obra de transformación que Él ha producido en nosotros podamos hablarle a los demás y podamos llevar a otros a Cristo. Así que quiero dejarles también por aquí una motivación con respecto a las personas por las que ustedes han estado orando, familiares que aún no han conocido a Cristo. No se cansen de orar, no se cansen de orar por esos familiares que no han venido al Señor,
Porque si el Señor lo hizo con el apóstol Pablo, lo ha hecho con usted y conmigo, lo puede hacer con ellos también. Sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor que se revele a estas personas, que caigan las escamas de los ojos de estas personas y puedan ver a Cristo y recibir al Espíritu Santo. También vemos como parte de este punto, el propósito por el cual Dios transforma a sus hijos, es que el perdón de nuestros pecados y esa regeneración que produce el Espíritu Santo en tu vida y el poder servirle a Él con todas nuestras fuerzas, esto es motivo suficiente para que nosotros no seamos definidos por nuestro pasado. Voy a decirlo de nuevo: el perdón de tus pecados, la regeneración que produce el Espíritu Santo en tu vida y el poder servirle a aquel que te amó con todas sus fuerzas son motivos suficientes para que no sea tu pasado el que defina quién eres, sino que tu identidad presente como hijo de Dios sea afirmada en Cristo a través de su palabra. ¿Quién quiere pedir al Señor en esta mañana que afirme su identidad como hijo o hija de Dios? Que Él nos ayude a que nuestro pasado no sea ya el que diga quién es Maureen, quién es Cayetano. No, el pasado no, es la identidad ahora en Cristo como hijos de Dios. Y si hijos, dice la palabra, herederos, coherederos con Cristo. ¿Qué es eso? Ser herederos con Cristo, eso es demasiado valioso. Que usted y yo seamos hijos de Dios no es cualquier cosa. A veces nosotros nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios, pero tal vez no le damos el peso que eso tiene. Dios es el Dios del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, y usted y yo somos hijos de Él. En el Espíritu, usted y yo somos hijos de Él. Así que esa identidad de hijos de Dios tiene que ayudarnos a nosotros a que no sea el pasado el que nos determine, a que no sea la forma de crianza la que nos determine, a que no sea las heridas del pasado la que nos digan cómo somos nosotros hoy, sino la verdad de Cristo para usted y para mí. ¿Quién recibe eso en el nombre de Jesús? Esto como identidad de hijos de Dios, entonces, es necesario que nosotros reconsideremos ciertos aspectos fundamentales que nos tienen que definir a nosotros. ¿Qué nos tienen que definir a nosotros como hijos de Dios? Uno, las prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Y vamos a ir cerrando ya, para que veamos con miras a este 2025, ¿qué quiere el Señor que nosotros trabajemos? ¿En qué quiere el Señor que nosotros nos enfoquemos en este año? Prioridades. Primero, nuestra relación con Dios. ¿Por qué el Señor nos salvó? Como decíamos en el punto 3, ¿cuál fue el propósito por el cual el Señor nos transforma, nos limpia, nos perdona? Para que seamos hijos suyos y reflejos de su amor. Prioridad número 1, nuestra relación con Dios. Invierta tiempo. Invierta tiempo en el Señor, en su relación, cultive esa relación con Dios. Dígale chavo a la pereza, dígale chavo al sueño, a Netflix y a todo lo que le tenga que decir chavo, para que busque al Señor. Seamos intencionales en buscar al Señor. Número 2, una relación con nosotros mismos. A veces somos muy duros con nosotros mismos, o a veces no creemos que Dios pueda hacer en nosotros. Pero la verdad es que el Señor también eso quiere transformarlo, quiere que usted se vea a partir de los ojos de Cristo, a través de la palabra, que usted con usted mismo sea justo y justa y usted diga, ok, esto he sido yo, esto quiero ser en el Señor, no me voy a criticar tan duro, yo puedo confiar y tener la certeza de que el Señor a través de su gracia me ayuda en mi debilidad. Amén. Punto 3, relación con personas en nuestro entorno. También busquemos agradar al Señor como el segundo mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos, reflejar el amor de Cristo. Decir, Señor, si en el 2024 no fui la persona más amorosa, ¿verdad?, que tal vez tenía que ser, ayúdame, Señor, ayúdame con tu gracia a ser un reflejo de Cristo. ¿Cómo lo trató el Señor a usted? Con benignidad. Así quiere el Señor que nosotros tratemos a las personas, como Él nos ha tratado a nosotros. Dice la palabra que debemos ver al prójimo o al hermano como superior a nosotros.
eso no es muy fácil, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor nos pide. Y eso es parecerse a Cristo. Entonces, Señor, en este 2025 ayúdame a mostrar tu amor, tu benignidad para con las personas, en mi entorno, en mi círculo familiar, en mi trabajo, en la iglesia. Ayúdame, Señor, porque me has tenido paciencia a mí, ayúdame a tener paciencia con los hermanos también, con las personas a mi alrededor. Punto 4, nuestras metas. Metas, todos tenemos metas de crecimiento personal, familiar. Eso también es parte de lo que el Señor va a ir trabajando en nosotros, adaptando lo que nosotros, los planes que hacemos, a su propósito. Entonces Él nos va direccionando y nos va dando con su Espíritu Santo la luz de por dónde tenemos que caminar. Punto 5, también dentro de las prioridades, la comunidad, la comunión entre hermanos, el servicio al Señor. Puede ser que aquí haya personas que tengan dones, talentos que el Señor les haya dado y que por mucho tiempo han dicho, ay, yo, Señor, la verdad es que no sé, yo no sé si yo voy a poder con ese pecado, con esa situación, mejor me quedo aquí muy quedito donde estoy. Pero la verdad es que el Señor nos limpia a nosotros para que le sirvamos, nos llama a servirle, así como lo hizo con el apóstol Pablo. Entonces, Señor, en este 2025, que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ¿quieres que te sirvan? ¿Qué quieres que te sirvan? ¿Cómo quieres que te sirvan? Hablándole a los perdidos, tocando el instrumento, dando clases a los niños, sirviendo el coffee break. ¿Dónde quiere el Señor que sirvamos? Pongamos a la orden del Señor los dones, los talentos, todo lo que Él nos ha dado por amor a Él primero y también a los hermanos y a las personas que lo necesitan afuera. Y por último, mis hermanos, ¿qué debemos dejar atrás? ¿Qué debemos dejar atrás? Es una invitación a que, viendo este nuevo año que inicia y lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, pensemos qué debemos dejar atrás de nosotros, cosillas que tal vez en el camino se nos han pegado, costumbres, formas de hablar. ¿Qué quiere el Señor que nosotros entreguemos? Quiero invitarlos a ponerse de pie, por favor. Tal vez Luis me acompañe con la guitarra. Presentemos delante del Señor nuestros planes para este año y procuremos que nuestra prioridad sea glorificar a Cristo con todo, que nuestra prioridad sea ser conscientes día a día de eso que el Señor hizo en nosotros.